Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema 26, derivada de una función en un punto. Hemos visto también continuidad y derivabilidad, hemos visto teoremas del valor medio y teorema de Rolle, hemos visto función derivada y ahora vamos a ver las aplicaciones de la derivada. Las aplicaciones de la derivada son múltiples y están inmersas en diferentes campos, infinidad de campos. Algunas de ellas son los cambios que pueden producirse en la naturaleza y que tienen que ver con las derivadas, como por ejemplo las ondas, las velocidades. Un segundo grupo se centra más en la optimización, teniendo en cuenta la extracción tanto de máximos, de mínimos, de extremos y también de interpretación gráfica, teniendo en cuenta no solo la primera derivada, sino la segunda derivada y particularmente pues, con cavidad y convexidad. El primer acercamiento desde el punto de vista de las matemáticas es el estudio de las derivadas suele ser útil para determinar por los puntos extremos, como decía, los puntos de inflexión, los puntos de curvatura y los intervalos de monotonía y de curvatura también, claro. En cuanto al crecimiento y decrecimiento, los máximos y mínimos, para poder determinar los máximos y mínimos de una función, teniendo una función real, de variable real, cumpliendo todas las características que hemos visto anteriormente, podemos definir por la siguiente proposición. Podemos hablar de, vamos a poner proposición, y dado un intervalo y una función definida de ese intervalo a R, que sea continua, sea derivable en ese intervalo, entonces se cumple lo siguiente. F crece o es creciente en el intervalo I, si y solo si, se cumple que f' de x es mayor o igual que 0 para todo elemento de I. X pertenece a I. Estamos hablando de un intervalo concreto ya que vamos a definirlo por intervalos. Vamos a definir no solo y exclusivamente en qué punto crece y decrece, porque hablar de crecimiento y decrecimiento en un punto concreto no tiene mucho sentido. Tiene sentido hablar en un intervalo. En un punto no puede estar creciendo porque no sabemos de dónde viene, a dónde va. En un intervalo sí, en un intervalo de crecimiento o un intervalo de crecimiento o de crecimiento, de decrecimiento. Decimos que f decrece en el intervalo i. Si se cumple, pues ¿qué se va a cumplir? Si es f' es menor o igual que 0 para todo x del intervalo. ¿Qué es lo que ocurre cuando es igual a 0? Pues que crece y decrece, ambas. Simplemente. Se dice que crece y que decrece, que es monótona creciente, monótona decreciente y por lo tanto es estabilizado, es continuo. En el caso, eso precisamente vamos a definir que en el caso en el que sea 0 se dice que f es constante. F' de x igual a 0 para todo x del intervalo i, entonces f es constante en el intervalo i. Claro, estamos hablando solo en el intervalo en el que estamos trabajando. En el conjunto el conjunto f' de i es un intervalo. Una forma del teorema del valor intermedio, pero para las derivadas, simplemente. Sería volver a aplicar el teorema del valor intermedio, que ya lo vimos en el tema 5, en el tema 25, perdón, y que, bueno, sería volver a aplicarlo. Esta proposición no solo permite calcular los intervalos de monotonía, sino también los candidatos extremos. Los candidatos extremos son aquellos en los que hay un cambio de monotonía, es decreciente es creciente y pasa a ser decreciente. Hay un punto que se denomina extremo, que puede ser candidato extremo. Los candidatos extremos son aquellos cuya derivada es cero, pero las derivadas, los que son derivadas cero, no tienen por qué ser extremos. Son máximo y mínimo. Esos son los extremos. Tienen derivada cero. Si es un máximo o un mínimo, tiene derivada cero. Si tiene derivada cero, no tiene por qué ser máximo o mínimo. Lo veremos porque en algunos casos no es máximo o mínimo, sino que en algunos casos concretos
puede ser un cambio de curvatura y eso en la primera derivada no se puede analizar. En la segunda derivada, cuando hablamos precisamente de los cambios de curvatura, de los puntos de inflexión y de los cambios de curvatura. Decimos que un punto, también como proposición, decimos que un punto C, f de C, es de inflexión de la función f, entonces se cumple que f segunda de c es igual a 0 o que f segunda de c no existe. Es decir, un punto de inflexión verifica que si la segunda derivada es 0, entonces tenemos un punto de inflexión. No, perdón, si tenemos un punto de inflexión o la segunda derivada es 0 o la segunda derivada en ese punto no existe. Eso es lo que nos dice esta proposición. Pero es que hay otra proposición que ya sí caracteriza lo que es la convexidad y la concavidad. Teniendo en cuenta esto. Proposición que vamos a ver, dado un intervalo y una función, ese intervalo en R, derivable dos veces en el intervalo I, tiene que ser derivable dos veces, ya hemos visto la derivada sucesiva. Se cumple que f convexa en I, si y solo si la segunda derivada, f segunda de x es mayor o igual que 0 para todo elemento de I, todo punto de I, del intervalo. Y se dice que es cóncava en el intervalo, si y solo si la derivada es menor o igual que 0 para todo x perteneciente. Simplemente. Esta es la definición, la definición de concavidad y convexidad. Por otro lado, con la derivada, segunda derivada, también podemos saber si un extremo relativo es máximo o es mínimo, con tal de tener dada una función f, tal que la derivada, derivable dos veces, en las mismas condiciones que hemos estado viendo hasta ahora, que dada que la función el punto f' de c, la derivada en c, es igual a 0, entonces podemos asegurar que si la segunda derivada es mayor que 0, entonces c f de c es un mínimo relativo. Siempre va a ser relativo hasta que consigamos saber cuáles son todos los extremos que tenemos. Y, en cambio, si f de c es mayor que 0, entonces c f de c es un máximo. ¿Por qué? Porque en este caso, vale, menor que 0. Ya escribí. Menor que 0. Menor que 0. En este caso tenemos un máximo, ¿por qué? Porque es cóncava. Al ser cóncava, el punto que vamos a tener va a ser un máximo. Mientras que al ser convexa, el punto que vamos a tener va a ser un mínimo. Punto en el que la derivada se hace 0, en el que la tangente es horizontal. Constante. Bien, vale. Pues hasta aquí habríamos llegado a cuáles son las aplicaciones que utilizamos pues, para representar funciones principalmente y también para optimizar. Pero hay otra aplicación que se llama la regla de L'Hopital, que ya la he venido adelantando, tanto desde el tema 25 como de este mismo tema 26. La regla de L'Hopital se utiliza para el cálculo de límites en circunstancias específicas. La regla de L'Hopital parte de un intervalo, dado un intervalo, un punto
A del intervalo f y g, funciones continuas definidas desde el intervalo sin el punto en R, verificando lo siguiente. Puede verificar varias de las siguientes cosas. En primer lugar, vamos a partir de las que tiene que verificar en los dos casos, que son A y B. F y G, derivables. Derivables en el intervalo sin el punto. G' de X tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si lo que estamos considerando es el punto, tiene que ser distinto de 0 para todo X perteneciente a Y sobre A. Porque al final lo que vamos a hacer es la división de f de X entre g de X. Entonces lo que tenemos es f de X partido por X. Eso es para lo que vamos a buscar la regla del L'Hopital. Entonces se dice, esto es dos condiciones necesarias. Y ahora cualquiera de las otras dos. Vamos a poner C1 como el límite cuando X tiende a un punto A, al punto que estábamos considerando de g de X, es igual al límite cuando X tiende a A de f de X, igual a 0. Así. Y también C2, el límite cuando X tiende a A, g de X, es igual a más infinito. Y que puede tender a más menos infinito. En esta situación tenemos o cumple A, B y C1 o cumple A, B y C2. Entonces, en ese caso concreto, A, B, C1, A, B, C2. O cumple esto o cumple esto. Y en esos casos se verifica, con las condiciones del enunciado, se verifica que el límite, vamos a ponerlo así, límite, cuando X tiende a de f' de X partido por g' de X es igual a L. Entonces, si existe el límite y tenemos si existe el límite y lo conocemos de la derivada de f partido por la derivada de g, entonces existe el límite y además es igual que el que la derivada, que el que f de x partido por g de x. Donde L también puede ser más menos infinito. Puede ser más infinito, menos infinito. Esta es la regla del L'Hopital. Bien, nada más. Esta es la regla del L'Hopital. Tienen que ser derivables, eso sí, tienen que ser derivables en el intervalo sin el punto no hace falta que sean derivables en el punto. La derivada de g tiene que ser distinta de 0, ¿por qué? Pues precisamente porque estamos partiendo por la derivada de g. Pues esos dos tienen que ir de base y ahora o pueden tener los dos límites y ser 0 ambos en el punto o g puede diverger y entonces podemos hacer lo mismo. Si g diverge, podemos realizar este procedimiento y si la derivada tiene límite, la división entre las derivadas tiene límite y lo conocemos, entonces la división entre las funciones que estamos considerando tiene límite y es el mismo. Esta es la potencia de la regla del L'Hopital. Así que con esto terminamos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo. Adiós.